Ahora vamos a mirar un circuito mixto. ¿Qué es esa vaina? Dice, es la combinación de los circuitos en serie y en paralelo. Hay que tener en cuenta lo que hablábamos de las diferencias de potencial para un circuito en serie y la intensidad de la corriente en un circuito en serie. Y también hay que tener en cuenta la diferencia de potencial para un circuito de paralelo y la intensidad de la corriente en un circuito en paralelo. Vamos a mirar que el circuito acá viene en serie y acá tiene una bifurcación en paralelo y acá vuelve a tomar en serie y acá vuelve a tomar una bifurcación en paralelo. Lo primero que vamos a hacer es empezar a reducir desde la más lejana hacia la pila hasta reducir todos los circuitos que van en paralelo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces voy a decir 1 sobre la resistencia, la voy a llamar A, es igual a 1 sobre 6 más 1 sobre 3. Como un denominador, entonces 1 sobre resistencia A es igual, como un denominador 6. 6 dividido entre 6 daría 1, por 1 daría 1, más 6 dividido entre 3 daría 2, por 1 daría 2, que es igual a 3 sobre 6. 1 sobre resistencia A es igual a 3 sobre 6, y entonces los invertimos y voy a decir que la resistencia A es igual a sobre 1 es igual a 6 sobre 3, que equivale a tener 2 ohmios. De esta manera estoy empezando a reducir mi circuito. ¿Cómo así? Que si venía en una bifurcación donde teníamos esta parte en paralelo, ahora me va a quedar en serie para ir reduciendo hasta llegar a encontrar el valor de la resistencia total. Acá dice que este me quedó de 4, acá tenemos 3, acá tenemos 4. Y esta nueva va a ser los 2 que obtuvimos acá. 2 ohmios. Vamos a sumar las dos resistencias que tenemos acá. Y entonces voy a decir que la resistencia B va a ser igual a 4 ohmios más 2 ohmios. Que la resistencia en B va a ser igual a 6 ohmios. Volvemos a reducir nuestro circuito, y entonces acá me quedó una de 6 y acá llevamos uno de 3. Y este va a corresponder al de 6. Ahora vamos a mirar que estos dos están en paralelo. Debemos sumarlos para poder reducir más el circuito. Entonces voy a decir, 1 sobre resistencia C, vamos a llamarla C, es igual a 1 sobre 6 más 1 sobre 3. Como un denominador, 1 sobre resistencia C es igual a 6. 6 dividido entre 6 daría 1, por 1 daría 1, más 6 dividido entre 3 daría 2, por 1 daría 2, que es equivalente a tener 3 sobre 6. Invertimos y decimos que la resistencia C es igual a 6 sobre 3, que equivale a tener 2 ohmios nuevamente. Vamos reduciendo nuestra resistencia, entonces quiere decir que vamos a tener ahora dos resistencias, una de 4 ohmios y otra de 2 ohmios. Y la resistencia total del circuito va a ser 4 ohmios más 2
ohmios, que la resistencia total del circuito me quedó en una resistencia de 6 ohmios. Al tener una resistencia de 6 ohmios podemos determinar el valor de la intensidad que va a circular por nuestro circuito, donde voy a decir que la intensidad total del circuito va a ser igual a la diferencia de potencial total dividido entre la resistencia total. Habíamos mirado que la diferencia de potencial equivalía a 54 voltios. Entonces vamos acá y decimos que 54 voltios lo voy a dividir entre la resistencia total, que son 6 ohmios. La intensidad total es igual a 9 amperios. Eso es lo que vamos a repartir por todo nuestro circuito. Vamos a llegar a este nodo y vamos a decir que a este punto vamos a traer una intensidad de 9 amperios. Se debe repartir 9 amperios en cada uno de estos puntos. Pero además debemos tener en cuenta que al llegar a esta parte y este nodo, teníamos que estaban en serie con una resistencia de 2. Debemos repartir esa diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial, para ese punto, vamos a decir que la diferencia de potencial en la resistencia C es igual, diferencia de potencial en la resistencia C es igual a los 9 amperios multiplicado por 2 ohmios, donde la diferencia de potencial en C es igual a 18 voltios. Esa es la diferencia de potencial que vamos a tener en cuenta acá, en este punto, diferencia de potencial de 18 voltios. La diferencia de potencial para 4 ohmios la vamos a determinar diciendo acá, diferencia de potencial en 4 ohmios va a ser igual a los 9 amperios multiplicado por 4 ohmios, donde la diferencia de potencial en 4 es igual a 9 por 4, daría 36 voltios. De esa manera nos damos cuenta que en este punto y en este punto, por estar en serie, la diferencia de potencial varía. Si hacemos la suma de 18 más 36, vamos a obtener un total de 54 voltios. Vamos a seguir entonces repartiendo nuestra intensidad, la intensidad en estos dos puntos. Vamos a llegar ahí con una diferencia de potencial de 18 voltios. Como es en paralelo, la diferencia de potencial en cada una de las resistencias es igual. Entonces, quiere decir que para esta resistencia de 6 ohmios y de 3 ohmios va a tener 18 voltios. Pero la intensidad de la corriente no va a ser la misma. La intensidad de la corriente, que eran 9 amperios, se debe repartir entre ellos dos. Entonces acá la intensidad para repartir en el nodo donde está la resistencia de 3 ohmios y 6 ohmios es igual a intensidad dividida entre 18 voltios dividido entre 3 ohmios, que es igual, 18 dividido entre 3 me da 6 y la medida sería amperios. Quiere decir que para la resistencia de acá vamos a tener 6 amperios. Y la intensidad para la resistencia B en 6, voy a decir que la intensidad en B es igual a los 18 voltios dividido entre
6 ohmios, que se van a repartir, entonces voy a tener que es 3 amperios. A este punto vamos a llegar entonces con 3 amperios. 6 más 3 es equivalente a los 9 que habíamos ingresado inicialmente. Ahora voy a repartir estos 3 amperios para las dos resistencias, pero estas dos resistencias están en serie. De acuerdo a la teoría, la intensidad para las dos va a ser igual, entonces 3 amperios para la primera y 3 amperios para la segunda, porque ambas son iguales. Lo que no es igual es la diferencia de potencial. Acá veníamos con una diferencia de potencial de 18 voltios. Al venir por este lado y encontrarse con dos resistencias en serie, se debe repartir de acuerdo a su resistencia, donde vamos a encontrar que la diferencia de potencial en 4 es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia, y que va a tener un valor de 3 amperios multiplicado por 4, que de esta manera me da que es 12 voltios. Y la diferencia de potencial en 2 va a ser igual a 3 amperios multiplicado por 2 ohmios, que es igual, 3 por 2 daría 6, que me da en voltios. Sumamos los dos y voy a obtener que me da 18 voltios, que fueron los que ingresaron acá, son los que se deben repartir para ellos dos. Para esta resistencia sé que va a tener la misma diferencia de potencial, que es en 18 voltios, según la teoría que me da un circuito en paralelo. Después de llegar a este punto, me voy a dar cuenta que me voy a encontrar con este nuevo nodo, donde debo repartir una intensidad de 3 amperios, ¿cierto? De 3 amperios con una diferencia de potencial. La diferencia de potencial con lo que vamos a encontrar acá es de 6 voltios. Diferencia de potencial de 6 voltios. Vamos a decir que los 6 voltios van a ser iguales para las dos resistencias, pero los 3 amperios se deben repartir para ellas dos. Y vamos a nuevamente a tomar la fórmula donde decimos que la intensidad de la corriente, intensidad 6, es igual a los 6 voltios que estamos con la diferencia de potencial, y lo voy a dividir entre 6 ohmios, que es una de las resistencias, que es lo mismo que tener un amperio. Y para la resistencia en 3 voy a decir que son los 6 voltios y lo voy a dividir entre los 3 ohmios para un igual de 2 amperios. Si hacemos la suma de ellos dos, voy a encontrar de que son los 3 amperios que inicialmente habían llegado al nodo para poder repartir. Si vamos a mirar la salida, acá va a tener una salida de 3 amperios y acá en este punto tiene una salida de intensidad en este punto, que son 6 amperios, viene con una intensidad de 6 amperios, y si hacemos la suma de 6 amperios más 3 amperios, vamos a darnos cuenta que es los 9 amperios que inicialmente habían ingresado. De esta manera es que se debe desarrollar un circuito mixto para encontrar la intensidad de la corriente en cada uno de los puntos y de los nodos para la resistencia.